Cristina Echegoyen, que es la secretaria de Diversidad, por Igualdad de Géneros de Susteva, provincia. De este lado te saluda Fernando. ¿Cómo andás, Cristina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Amanda. ¿Cómo va? Bien, bien. Hoy queríamos charlar un poquito con vos a propósito de que se viene el encuentro nacional, que siempre es un lindo momento para poner todas las discusiones del feminismo, de la diversidad, un poco sobre la discusión, que son siempre tan necesarias, tan actuales, y sigue siendo un movimiento que sigue empujando para adelante. Tal cual. Nosotras estamos ya a 2 días, 3, del encuentro plurinacional, el número 38 en Corrientes este año. El sábado comienza, el sábado tempranito, a las 8 o 9 de la mañana, y se prevé que, como en los años anteriores, va a ser un encuentro numeroso, un encuentro potente. Vamos compañeras, compañeros de diferentes provincias del país. Se calculan unas 70.000 personas y específicamente los sindicatos que formamos parte de la CTA vamos a participar como lo venimos haciendo en los últimos años, y como vos decías, es una oportunidad muy interesante y muy necesaria también, la de poder juntarnos eh, desde diferentes sectores, eh, pero con perspectiva feminista. A mí me gusta siempre hacer hincapié en esto, ¿no? Ujú. Que nos paramos desde el sindicalismo y desde el feminismo, que lo que vamos a construir justamente es, más que construir, es dar el aporte desde nuestro lugar de sindicalistas, pero con perspectiva feminista, perspectiva de género y de diversidades. Ujú. Ahí, sin duda, en el sindicalismo uno lo nota por ahí, en muchos sindicatos, este techo de cristal, ¿no? La necesidad de seguir fomentando más dirigencia de mujeres, de diversidad, que me parece que sigue haciendo falta. Sí, hay datos que son muy preocupantes, ¿no? Mm. Hemos avanzado mucho, a veces decimos en los últimos años, y yo creo que hay que ponerle un poquito más de precisión. Si podríamos analizar desde la vuelta a la democracia, en el caso de Argentina, a hoy, es verdad que hemos avanzado mucho, las mujeres en la ocupación de cargos públicos, cargos políticos y cargos en las conducciones sindicales. No así la diversidad. Ujú. Y cuando hablo de la diversidad, hago hincapié en la diversidad sexual, pero también en otras diversidades Bien, que realmente, ¿cómo decirlo?, en la foto no se ven. sí, Están, pero no se ven. bien. ¿Cuáles son los principales temas que están en discusión? Estimo que seguramente ustedes tenían una frase muy potente, que yo me acuerdo de otros años, que era esto de libres pero también desendeudadas, ¿no? Esto que tiene esta dimensión Sí, económica que supongo que seguirá en esta época muy fuerte. con más fuerza Sí, todavía, sí, sí. sí. Lamentablemente, justamente en este momento, vivas y desendeudadas Sí. es un gran grito, ¿no? Ujú. Porque por un lado, en estos últimos meses hemos visto la cantidad de femicidios que se han sucedido, eh, también con un grado de crueldad. No deja de ser cruel cualquier femicidio, pero ha habido femicidios en estos últimos meses con un grado de crueldad muy fuerte, muy potente, muy visible. Y bueno, desendeudadas, eh, si hoy yo lo pienso en cómo lo planteábamos hace unos años atrás, que fue en la época del macrismo, nos quedamos recontracortas cuando nos preocupamos en ese momento, porque hoy realmente la deuda no solamente es con nosotras, con nosotres, cuando hablamos de la deuda estamos hablando de la deuda más complicada,
que es la de la tarjeta. Sí. La de la tarjeta para comprar alimentos, la de la tarjeta para comprar un calzado, la de la tarjeta para poder llegar a fin de mes. Sí. Y Hay un dato ahí de la compañera Almazán del IDEFA que sé que el 95% de los trabajadores estatales tiene deudas con el Estado, ¿no? Estamos en un momento súper complicado. sí, porque claro, estamos en un momento donde lo que priorizas en general es los alimentos, los medicamentos y después la ropa y Claro, el alquiler. sí. Entonces, por ahí dejas de pagar impuestos, vas acumulando deuda en la tarjeta y sacás de un lado para poner en el otro. Y, y eso si somos trabajadoras estatales Ujú. o trabajadoras registradas. Claro. Pensemos en la situación en la que están las mujeres y las diversidades de la economía popular, Uf, donde por ahí no hay posibilidades de sacar un adelanto de sueldo, una bicicleteada, digamos, con sí. la tarjeta de crédito. Así que un poco eso atraviesa todos los debates que estamos llevando en todo este tiempo, junto con el tema de la defensa de las jubilaciones, ¿no? Porque también eso está muy en riesgo en las diferentes cajas jubilatorias que están en situaciones Sí. muy complejas. Entonces, digo, este es un debate que hacemos todos los trabajadores y las trabajadoras, juntos. Quizás lo que vamos a hacer en el encuentro, como lo hemos hecho en todos estos 38 años, es como desagregar y poner el foco durante esos días acerca de cuál es nuestra situación de manera más específica. Ujú. Y bueno, cada grupo lleva, o cada sindicato, o cada sector lleva a veces con más énfasis algunas discusiones que otras. Pienso, las compañeras de AJB discuten mucho y muy fuerte con el tema de la justicia y la Ujú. necesidad de una reforma judicial y una justicia que no sea patriarcal. Las compañeras que están en salud discuten desde lo que ven en los hospitales públicos durante todo el año. Las que somos trabajadoras de la educación, hablamos de la situación de educación, Sí. pero como te decía, no solamente enfocamos en, bueno, nosotras las mujeres o nosotras las diversidades. Sí. Llevamos una discusión que siempre tratamos de sostener desde una perspectiva de clase, una perspectiva también de origen, porque no es lo mismo ser trabajadora, como te decía recién, trabajadora registrada, Claro, con las oriunda del ventajas. lugar, Sí. que trabajadora no registrada o trabajadora informal o como la querramos llamar, migrante. Uf, Y no es lo mismo si tenés o no tenés una discapacidad. Entonces poner esto que nos enseñó Angela Davis hace muchas décadas atrás, desde su lugar, que era el lugar de una mujer afrodescendiente viviendo en Norteamérica, específicamente en sí. Estados Unidos, ella planteaba, ¿no?, que los tres ejes a discutir en ese momento los planteó como clase, raza y género. Hoy hemos ayornado esa teoría, pero esa es la base, ¿no? Mm. El sentido de clase, el origen, la etnia, la condición de inmigrante o no, la discapacidad, el ser mujeres o ser parte de las diversidades sexuales, nos permite discutir desde un lugar eh, más sincero, más Mm. claro. Más sincero me refiero en el sentido de que es nuestra voz, Claro. no es la voz de quien interpreta, que a veces es, o generalmente es un varón. Sí, y también pues creo poner un poquito en contexto en estos momentos que estamos viviendo, de tener, hablando de varones, un discurso por parte del presidente y por parte de, bueno, de gran parte de esa militancia que la arrastra, que trata a los gays directamente de pedófilos, hace asociaciones terribles y que creo que avanza sobre mujeres y sobre diversidad de una manera, con una violencia que no habíamos visto antes, ¿no? Sobre todo los derechos adquiridos, sobre lo que fue el Ministerio de Mujeres, que lo desarmó totalmente, y sobre los docentes, ni hablar, que nos ha sacado hasta el Fondo Nacional. Sí, 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 realmente a veces cuando decimos esto es algo nunca visto, yo creo que es tan real, es del,
porque realmente ni siquiera en los años más oscuros de nuestro país podemos encontrar el grado de crueldad y de saña que se emite desde la voz oficial, la voz del propio presidente y la voz de quienes lo rodean. Y hay además, detrás de todo eso, un sinfín de organizaciones que se ponen un cartelito de ONG, de iglesia de no sé qué, de asociación de no sé cuánto, que en el fondo están todas, son satélites de esta andanada de crueldad, de neofascismo y de derecha, que no se da solo en nuestro país, que se da en toda América Latina y que tiene momentos en los que parece que respira, ¿no? Qué sé yo, cuando escuchás a la presidenta de México o a Lula, pero después cuando ves cómo son las elecciones en Chile, digamos, la derecha va repartida en 4 y saca más que el progresismo. Sí, bueno, uno de los candidatos a presidente que sacó casi el 15%, directamente había cuestionado el voto femenino. Claro, y bueno, hay, digamos, con esto que vos planteabas recién, ¿no? El hecho de desarmar, desmantelar, desfinanciar las políticas públicas, el Ministerio de Mujeres, de jerarquizar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, convertirlos en secretarías. Digo, ese famoso afuera tan chistoso, cuando era candidato el presidente, se hizo realidad con el cierre de estos espacios y con la quita concreta de presupuesto. Y la verdad que eso está generando un daño muy, muy grande, porque no estamos hablando únicamente de planes sociales. No estamos hablando únicamente de la asignación universal por hijo, hija, hije, o un programa de sostenimiento para mujeres en situación de violencia. Estamos hablando de eso, o del Fondo Nacional de Incentivo Docente, como vos planteabas. Estamos hablando de eso, que sí, que es plata, que estaba en los bolsillos y que hoy no está, pero estamos hablando también de la demonización y la construcción de creo, un nuevo enemigo interno, ¿no? Que ya no es tan interno, es como un enemigo global. Sí. Las mujeres organizadas, las mujeres feministas, las mujeres sindicalizadas, las diversidades también organizadas, sindicalizadas, son el monstruo que viene a comerse todo y que llevará, no sé, como decirte, a rodar por el fango a la sociedad y a la familia, destruir la familia, destruir bueno, es esto que hace el fascismo, vos lo planteabas bien, ¿no? La construcción de un enemigo, el enemigo es de izquierda, el enemigo es una mujer, ¿viste? Entonces empieza a darle caracteres donde se genera este discurso tan peligroso de amigo-enemigo, entonces los estatales, ¿viste? Todo eso, son todos el objeto de los grandes problemas y frente a ese sufrimiento de la población se les da, somos la población de alguna manera, la diversidad, las mujeres, los estatales, ni hablar de docentes, el problema de la sociedad, ¿no? La plata se va por ahí, según este discurso, y creo que eso genera una tensión hacia a la sociedad, hacia la red de la comunidad muy fea, ¿no? Una dinámica que se está promoviendo que es muy peligrosa. Sí, y que hace mucho daño también de una forma como muy sutil, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo iba a hablar del encuentro, pero me fui para otro lado. No, igual hermoso escucharte y agradecerte este momento. Esto también ha surgido. Los sindicatos que formamos parte de la CTA tenemos ya como una suerte de dinámica armada, de acuerdo a las realidades de cada organización, que no llegamos al encuentro así sin haber discutido nada. Claro. A veces solemos hacer preencuentros, juntamos guita para bancar los pasajes, le juntamos la guita a la compañera que por ahí no lo puede pagar para que no se quede sin poder ir.
Y bueno, en esos debates justamente aparecen estas cuestiones, digo, es inevitable hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la economía en general, con el modelo que nos impone este gobierno, y también una gran preocupación, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental, Sí, porque justamente muchos de los femicidios son de números y de situaciones escalofriantes, mm, pero los suicidios también. sí, sí, sí. Y todavía no hemos roto con esa barrera de ponerlo bien visible. Yo hace poco leía un carrusel ahí en Instagram que planteaba algo así como quienes ya tenemos más de 50, 60 años, es como que estamos esperando el estallido a la vieja usanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, sí, que salga todo, que Eh, explote todo, sí, un 2001, sí, un Cordobazo, una 125, una cosa así, ¿no? Y bueno, porque es lo que vivimos, es claro. lo que hemos... Las minorías Pero, intensas argentinas, sí. claro, pero en realidad el estallido ya sucedió y el tema es que no fue una explosión hacia la calle, hacia el afuera, sino que fue una implosión y es hacia adentro. Sí, En este plan de llevarnos a la individual y que yo me voy a salvar y voy a tener y voy a hacer, si pongo esfuerzo, el famoso mérito propio, eh, nos lleva también a que eso implosione hacia adentro y ahí están donde vienen estas situaciones de una enorme frustración, donde sentimos que la vida no tiene sentido. ujú, Y es terrible verlo en pibes jóvenes, en pibas jóvenes, en personas, digo, en adolescentes. Eh, es terrible porque, digo, ahí te pones a pensar en que eh, qué desazón, qué soledad, sí. qué falta de esperanza. No se le puede echar toda la culpa al consumo problemático. No es No, eso. no. Para nada. Yo estoy convencida. No, y creo que un poco uno de los grandes remedios que tiene todavía la sociedad es un poco la escuela, ¿no? Como un núcleo que sigue siendo el articulador, el que sigue construyendo redes, el que sigue abrazando al barrio. Y creo que muchas de las situaciones serían mucho peor si no fuera porque está la escuela muy inserta dentro de la comunidad. Tal cual. Digo, yo ahí comparto plenamente lo que vos planteás y creo que es por eso el ataque también a la escuela, a la educación pública y a los y les trabajadores de la educación. Hay situaciones de violencia que se pueden evitar, Ujú. que se pueden prevenir y que la escuela ha hecho todo, y resulta que terminas en una agresión de algún tipo al edificio escolar, a la directora, a la auxiliar, a la compañera maestra, al profe, a la profe, eh, y eso es como que es como una rueda, ¿no? Que va retroalimentándose. Cada vez que hay una situación de violencia en la escuela, las trabajadoras y los trabajadores nos ponemos a pensar en qué fue lo de la afuera que entró a la escuela y que no pudimos por ahí atajar o analizar previamente, ¿no? Y los medios de comunicación y el gobierno nacional lo que hacen es llevarla para el lado de, y bueno, el famoso por algo será, algo Ujú. habrá hecho, si le pegan, si rompen la escuela, si le quieren prender fuego a la casa, es por algo. Algo habrá hecho esa maestra, ese profe, esa profesora para que esto suceda. Y no se tiene en cuenta que justamente en la escuela, cada vez que se abre la puerta de la escuela, entra toda la comunidad Claro, y todo lo que sucede en la comunidad. sí. Y los pibes así sean los más chiquitos y tengan 2 años, cuando entran al jardín de infantes, eh, entran con todo lo que les sucede diariamente en sus familias. Bueno, un poco eso también lo ponemos en debate en el encuentro. Hay muchos ejes, está muy bien armado este encuentro, la verdad que la comisión
organizadora de Corrientes, ha trabajado muchísimo, con muchas cosas en contra, y ha elaborado una propuesta, una grilla de talleres por ejes que está muy completa, que es muy representativa de las necesidades de debates que tenemos en este momento. Muy bien. Así que, digo, yo creo que va a ser un encuentro, como dije al inicio, ¿no? Un encuentro potente. Creo que vamos a poder, seguramente, con el aporte de todes, construir propuestas y seguir, digo, a pesar de las condiciones, seguir haciendo lo que se viene haciendo desde hace 38 años. Esos debates que se han dado durante todas estas décadas se han transformado en leyes. Y no fue de un día para el otro, fueron muchos años. Bueno, esta es una etapa diferente, es un contexto distinto. No solo vamos a discutir sobre cómo defender nuestros derechos, sino que vamos a seguir pensando en lo que nos falta. Porque no tenemos que perder para nada ni la esperanza, ni las ganas de discutir, ni el encerrarnos en nosotras mismas, porque eso sería lo peor que podríamos hacer. Bueno, les deseamos entonces lo mejor para este encuentro, para seguir tejiendo redes, para seguir aportando ahí. Seguramente va a ser muy provechoso y gracias por este ratito. Sabíamos que andabas media complicada de horarios, pero te tomaste el tiempo de hablar con nosotros y siempre es muy, muy provechoso. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el contacto, por tenerme en cuenta y bueno, para quienes nos están escuchando, decirles que bueno, que estamos convencides de que ese es un espacio que desde los sindicatos lo tenemos que ocupar, tenemos que ir así como vamos, con organización, con proyecto, con lucha y con política. Y ahí vamos a llevar la política de la CTA. Bárbaro, bárbaro. Un abrazo grande. Gracias, abrazos. Bien, pasada por Central de Voces, Cristina Echegoyen, secretaria para la Igualdad de Géneros y Diversidades del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, hablando un poquito de este encuentro que pasa el fin de semana. Nosotros nos vamos a un temita y enseguida seguimos.